Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este espacio donde nos encanta desentrañar los misterios y las emociones que rodean a nuestras celebridades favoritas, y hoy, créanme, tenemos un tema que es un verdadero torbellino de sentimientos y reflexiones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una de esas frases que, cuando las escuchamos, nos hacen detenernos y pensar profundamente en el costo de la fama, del amor y de esa línea tan delgada entre lo personal y lo profesional. Si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se van a arrepentir. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, una de las actrices más carismáticas y queridas del panorama televisivo turco, y de una declaración que resuena con una fuerza innegable: me tragué mi orgullo por Can muchísimas veces. ¡Guau! Solo leer esa frase ya nos dice muchísimo, ¿verdad? No se trata de un simple chisme, sino de una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando éstas se desarrollan bajo el ojo público, la presión de millones de fans y las exigencias de una industria implacable. Queremos explorar qué pudo significar esta afirmación para Demet, en qué contextos pudo haber sentido la necesidad de dejar a un lado su propio orgullo, y cómo todo esto moldeó no solo su relación con Can Yaman, sino también su propia evolución como persona y como estrella. Para entender la magnitud de esta frase, tenemos que remontarnos al fenómeno que lo inició todo, la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos de nuestros países. Fue una explosión de color, de risas, de drama y sobre todo, de una química entre sus protagonistas que era simplemente electrizante. Desde el primer episodio, Demet Özdemir, en el papel de Sanem, y Can Yaman, como Can Divit, nos robaron el corazón. No era solo la historia, no era solo la dirección, era la chispa, la energía palpable entre ellos que traspasaba la pantalla y se metía en nuestros hogares, en nuestras vidas. Se convirtieron en la pareja del momento y la fantasía de que esa conexión tan real, tan intensa, pudiera ser algo más que pura actuación, comenzó a germinar en la mente de millones de espectadores alrededor del mundo. Piénsenlo por un momento. Imaginen ser parte de algo tan exitoso, donde la línea entre el personaje que interpretas y tu propia persona se vuelve borrosa no solo para el público, sino a veces, quizás, para ti mismo. Los fans, con esa pasión que los caracteriza, no tardaron en manifestar su deseo fervoroso de que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Cada mirada, cada gesto, cada pequeña interacción fuera de cámara era analizada al milímetro, buscando pruebas de un romance que muchos daban por sentado. Las redes sociales se incendiaron con teorías, montajes y un constante clamor por ver a Sanem y Can juntos de verdad. Y en medio de todo este torbellino, estaban Demet y Can, dos seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones, tratando de navegar un éxito arrollador que a la vez se convertía en una jaula de oro. Aquí es donde la frase de Demet empieza a cobrar un significado profundo. Me tragué mi orgullo por Can muchísimas veces. ¿Qué implicaría esto? No es difícil concebir que en una relación tan expuesta y con tanta presión, Demet se encontrara en situaciones donde tuviera que elegir entre defender su postura, su verdad, su intimidad, o ceder por el bien de la relación, por la paz, o incluso por la imagen pública que ambos representaban. Podríamos especular que una de las formas en que Demet pudo tragarse su orgullo fue a través del asterisco silencio. En el ojo del huracán mediático donde cada palabra es magnificada y distorsionada, optar por no responder a rumores infundados, por no defenderse de acusaciones veladas, o por no desmentir categóricamente cada chisme, es un acto de contención. Requiere una fuerza interior tremenda no reaccionar cuando sientes que tu privacidad está siendo invadida o tu reputación cuestionada. Quizás por el bien de la armonía en el set, o para no alimentar aún más la maquinaria de la prensa rosa, Demet eligió la calma en lugar de la confrontación, dejando que las cosas pasaran, incluso si eso significaba sentir que su propio orgullo quedaba a un lado por un momento. Otro aspecto crucial pudo haber sido la asterisco profesionalidad. Mantener la innegable química en pantalla, seguir trabajando día tras día con una persona con la que tienes una conexión tan intensa, pero al mismo tiempo tan complicada por la expectación pública, demanda un nivel de profesionalismo extraordinario. Imaginen que, como seres humanos, hubieran tenido desacuerdos, momentos de tensión o incluso heridas emocionales. Volver al set y actuar como si nada, manteniendo esa chispa que los hizo famosos, es un acto de gran madurez y, sí, de tragarse el orgullo personal en aras del proyecto y del equipo. No deja que los problemas personales afectaran el trabajo,
la relación con los compañeros o el resultado final de la serie, es una de las muestras más claras de compromiso y de dejar el ego a un lado. También pensemos en la presión constante de los fans. A veces las celebridades sienten la necesidad de complacer a su público, de mantener viva la ilusión que tanto éxito les ha dado. Desmentir tajantemente un romance que millones desean puede ser percibido como una traición. Quizás Demet tuvo que hacer malabarismos con sus propias verdades y las expectativas de la audiencia, eligiendo a veces una respuesta ambigua o un gesto que mantuviera la esperanza viva, aunque su corazón o su razón le pidieran otra cosa. Esto sin duda puede ser una forma sutil pero constante de ceder parte de tu identidad y de tu orgullo por el impacto que tienes en otros. Y no podemos olvidar los momentos en que Can Yaman se vio envuelto en algunas controversias o declaraciones que generaron polémica. Si bien no podemos afirmar que Demet lo defendiera públicamente de forma explícita, su silencio, o su decisión de no distanciarse abiertamente o criticar, pudo haber sido una forma de tragar el orgullo por la persona con la que había compartido tanto. Elegir no añadir más leña al fuego, no juzgar públicamente incluso si internamente había desacuerdo o frustración, es un acto de contención y, de alguna manera, de proteger esa conexión, sea cual sea su naturaleza. No es fácil quedarse al margen cuando uno tiene una opinión, pero a veces, la sabiduría o el afecto te llevan a guardar silencio, incluso si eso significa que tu orgullo se resienta un poco. La expresión muchísimas veces es clave aquí. No fue un incidente aislado, no fue una única gran concesión. Es probable que se tratara de una acumulación de pequeños momentos, de microdecisiones diarias, de pequeñas batallas internas donde Demet eligió la diplomacia, la profesionalidad, el silencio o el entendimiento por encima de la afirmación de su propia individualidad o de la defensa de su postura. Cada entrevista conjunta, cada sesión de fotos, cada comentario en redes sociales, cada evento público presentaba una nueva oportunidad para que esa balanza entre el orgullo personal y la situación colectiva se inclinara. Y según sus palabras, muchas veces se inclinó hacia el lado de dejar su orgullo a un lado. Esta frase, pronunciada con el tiempo y la perspectiva que solo la distancia puede dar, no suena a reproche, sino más bien a una reflexión profunda, a la comprensión de los sacrificios personales que a veces se hacen en nombre de algo más grande, un proyecto exitoso, una conexión genuina, un cariño profundo. Es un testimonio de la fuerza interior de Demet, de su capacidad para navegar un océano de emociones complejas y de presiones externas, emergiendo más fuerte y más sabia. La vida de Demet después de Erkencikus ha sido una prueba de su resiliencia. Ha continuado construyendo una carrera exitosa, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad. Y aunque las comparaciones y las preguntas sobre Can Yaman han persistido en el tiempo, ella ha sabido trazar su propio camino, siempre con esa sonrisa cautivadora y esa autenticidad que la caracteriza. Pero no podemos negar que la experiencia de Erkencikus y su relación con Can Yaman marcaron un antes y un después, dejándole lecciones valiosas sobre los límites, la privacidad y el manejo de la imagen pública. En el fondo, la frase «me tragué mi orgullo por Can» muchísimas veces es un recordatorio poderoso de que detrás de cada personaje, de cada estrella, hay una persona real, con emociones reales, con batallas internas y con la necesidad de protegerse a sí misma, incluso cuando eso implica hacer sacrificios que nadie más ve. Es una declaración que humaniza a Demet, la hace más cercana, más comprensible. Nos muestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma profunda de fortaleza, especialmente cuando se está dispuesto a admitirla. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado hoy las múltiples capas que pueden esconderse detrás de una frase aparentemente sencilla. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y en particular las palabras de Demet, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones bajo el escrutinio público, sobre la fina línea entre el amor y la amistad, entre el personaje y la persona, y sobre los sacrificios que a veces por amor, por lealtad o por un bien mayor, estamos dispuestos a hacer, aunque eso signifique dejar nuestro orgullo a un lado. Espero de corazón que este viaje a través de las posibles interpretaciones de las palabras de Demet les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es un signo de amor verdadero, de profesionalismo extremo, o de la dura realidad de la fama? ¿Han tenido alguna vez que tragarse su orgullo por alguien importante en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y siempre aportan mucho a nuestra comunidad. Si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación,
y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias intrigantes y conversaciones profundas. Hasta la próxima.